Bueno, la semana pasada, me recordaba Alicia Gutiérrez antes de despedirse, que hubo un rechazo casi unánime de la legislatura de Santa Fe, sobre todo de la Cámara de Diputados, respecto a la decisión del Gobierno Nacional de incluir a las Fuerzas Armadas en el terreno de la seguridad, transformarlas en policías, para hablar tal vez de un modo más coloquial. Hay un sinnúmero de posiciones que rechazan esta decisión gubernamental, presidencial, basándose en leyes que la democracia, o desde la recuperación de la democracia, se fueron construyendo en base a discusiones y consensos, ¿no? Muy pocas veces se discutió tanto sobre el rol de las Fuerzas Armadas, el alcance de ese rol, como en los años 80 principalmente, cuando veníamos de la noche más negra y las Fuerzas Armadas habían sido protagonistas de ese plan criminal para desaparecer, robar niños, desaparecer personas, robar niños, robar bienes, etcétera. Y esto sorprende porque muchas personas, este decreto sorprendió porque muchas personas entienden que van a abrir la puerta de su casa y va a pasar un tanque de guerra por la puerta de su domicilio, y que tampoco va a ser tan así. Estimamos que no va a ser tan así, esperemos que no sea tan así, pero se sugiere básicamente que ese rol o esa posibilidad de incluir a las Fuerzas Armadas en un rol más propositivo, dentro de la seguridad interior, está orientado a evitar, a proteger a la frontera de la porosidad que representa para el narcotráfico, y de proteger a las fronteras de esa porosidad que representa el tráfico de armas, básicamente. Esto es un primer paso para luego, sí, probablemente tener a las Fuerzas Armadas controlando protestas sociales. ¿Esto es constitucional? Es una pregunta que hay que hacerse también, porque si hubo tanto consenso para lograr un texto de la ley y una firma es suficiente para firmar para refrendar un decreto que modifique todo este corpus, también nos despierta mucha duda. Así que cada vez que tenemos dudas, convocamos a nuestro columnista y amigo en estos temas, ¿no? Rafael Gutiérrez. ¿Cómo andas, Rafael? Rafael Colombo. Va a quedar para el blooper. Sí, va a quedar para el blooper y para la historia. Rafael, para la historia. Rafael Gutiérrez es otro doctor, otro académico, otro jurista, y tenemos a nuestro Rafa, que es Rafael Colombo. Así que ya grábenlo, pónganlo en TBR cuando quieran. Y acá estoy esperando el bullying de todos ustedes. No, Rafa Colombo. Rafa, ¿es constitucional el decreto que Macri firmó para darle este rol a las Fuerzas Armadas? Desde mi punto de vista es completamente inconstitucional, pero no necesariamente por un argumento estrictamente legalista, que creo que es un poco a veces el error de determinados análisis constitucionales que son bastante limitados, que algunos se han hecho incluso en estas latitudes, en esta zona del litoral. Porque no solamente tenemos que medir la noción de inconstitucionalidad en función de una suerte de distorsión en materia de jerarquías normativas o en comparación entre lo que dice un texto infraconstitucional con lo que dice la Constitución y los tratados internacionales. La noción de inconstitucionalidad es esencialmente política, no solamente jurídica, y al mismo tiempo de que es política está íntimamente ligada a nuestro sistema democrático. Entonces, el decreto del presidente Macri, que modifica el rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior sin pasar por el Congreso, rompe uno de los principales pilares de los acuerdos interpartidarios y sociales más importantes que teníamos del retorno a la democracia. Un acuerdo interpartidario que, como vos bien decías en la introducción, comenzó con la sanción de la Ley de Defensa Nacional en 1988, en esta primera etapa en donde tratábamos un poco de reordenar la nueva democracia y tratar de un poco de trazar una separación en relación a lo que fue el pasado de la última dictadura militar y la doctrina de la seguridad nacional, que gobernaba de alguna forma los asuntos de Fuerzas Armadas y Seguridad Interior como si fueran uno solo, o sea, estaban fusionados. Que era un plan continental, digamos. Que era un plan continental en el Cono Sur, claro. Exactamente. Ese primer momento se da con la sanción de la Ley de Defensa Nacional, que establece que las Fuerzas Armadas específicamente se concentran en lo que tiene que ver con los ataques externos.
¿no? Y específicamente hay una modificación muy concreta en relación a este decreto que se plantea, ¿no? Porque no solamente se planteaba en la Ley de Defensa Nacional ataques externos de otras Fuerzas Armadas. Acá hay una modificación que plantea de cualquier tipo de agresión externa. Después ese consenso se continuó con la sanción de la Ley de Seguridad Interior en el año 91, la Ley 24059, que es una ley que estructuraba el sistema de seguridad interior y plantaba, primero, un concepto de seguridad interior que tenía que ver fundamentalmente con proteger los derechos fundamentales de los habitantes de este país, y la gobernanza de todo lo que tiene que ver con ese sistema estaba en cabeza de las fuerzas de seguridad policiales, fundamentalmente, que es el sistema que está conformado por Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, Policía de Seguridad Portuaria, Policía Federal y las policías provinciales. Hay un Consejo de Seguridad Interior que tiene una impronta necesariamente federal, y se planteaba esta decisión en función de decir, bueno, lo externo es una noción que está íntimamente arraigada a la idea de defensa nacional, y lo interno es específicamente una noción que corresponde a la idea misma de seguridad interior y el rol que tienen que tener las fuerzas policiales en la custodia de esa seguridad interior o en la defensa de la seguridad interior. Entonces, ese consenso también se continúa en el año 2001 con la sanción de la Ley de Inteligencia Nacional. Es una ley que después fue reformada hace unos años en la última etapa del kirchnerismo, pero sin perjuicio de eso, esas dos discusiones parlamentarias fueron muy importantes porque se dio precisamente un debate de cara a la sociedad sobre qué política teníamos que generar en materia de inteligencia nacional. La noción de inteligencia, de alguna forma, es bifronte en relación a la defensa y en relación a la seguridad interior, porque por un lado, lo que plantea la Ley de Inteligencia Nacional es que se pueden generar acciones de inteligencia de carácter militar o inteligencia de carácter criminal, es decir, que puede de alguna forma compatibilizarse en razón de este sistema de defensa y de seguridad interior, lo cual también es una discusión extremadamente compleja que hay que dar y que se actualiza permanentemente en razón de a veces la injerencia que tienen los organismos de seguridad y que hacen inteligencia en asuntos que son estrictamente vinculados a la protesta social, por ejemplo, como ocurrió en la última etapa del kirchnerismo. El Proyecto X. El Proyecto X, por ejemplo. Entonces, este decreto lo que rompe es precisamente un acuerdo interpartidario que tiene 3 leyes sancionadas por el Congreso Nacional, que es un acuerdo que de alguna forma trataba de plantear una decisión en relación a nuestro pasado militar reciente, sobre todo el pasado de la última dictadura, y al mismo tiempo es un acuerdo militar un acuerdo democrático que estaba extendido en el tiempo y que participaban la mayoría de los partidos políticos, todos los gobiernos que de alguna forma estuvieron sucediéndose desde el regreso a la democracia y fundamentalmente las organizaciones sociales. Entonces, el primer gran error del presidente Macri es de que no dar esta discusión en el ámbito que corresponde, que es el Congreso Nacional. Al no darla en el ámbito del Congreso Nacional, se producen este tipo de contingencias que son las que se traducen en la ambigüedad del texto del decreto, que es verdaderamente muy, muy obvia. Porque para dar un ejemplo, los 3 puntos más cuestionables de este decreto. El primero es que modifica el ámbito de competencia de las Fuerzas Armadas. Dice que las Fuerzas Armadas pueden actuar ante cualquier tipo de agresión que provenga del exterior. Sí. Antes era sobre agresiones que venían en razón de otras Fuerzas Armadas. Regulares, hablaba, ¿no? Exactamente. En los términos. Entonces esa es la primera modificación que se hace y que está en el decreto en el artículo primero. ¿Te puedo poner una pausa muy breve, perdón. Rafa? Ahora bien, hay quienes dicen, que interpretan esta primera parte del decreto diciendo que ya no se puede hablar más de fuerzas formales, ataques de fuerzas formales del exterior, porque hay otro tipo puede haber otro tipo de ataques de fuerzas no regulares, por ejemplo, Hezbollah es el ejército del Líbano. No, pero es una fuerza irregular con un poder de fuego que no hoy nadie discute. Entonces, ¿eso no podría tomarse como un ataque a una fuerza irregular? Yo creo que eso lo resuelve. No digo para sacarlo traerlo de los pelos. No, pero está muy buena pregunta y es una pregunta clara de derecho internacional público y que es una pregunta muy importante porque también este tipo de regulaciones nacionales están muy emparentadas con lo que es el sistema internacional de los organismos internacionales y del derecho internacional de los derechos humanos, fundamentalmente Naciones Unidas. Es decir, expresamente se hace una serie de referencias que están ligadas en esta última parte del decreto y que ya forman parte de otras regulaciones, referidas a también las agresiones que son incompatibles con las cartas de Naciones Unidas. Exactamente. Es decir, un poco el mundo y sus alrededores. Es decir, hay un paraguas de contención en ese sentido, pero que está íntimamente vinculado
a la relación que tiene Argentina con, en este caso, Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas. El segundo cuestionamiento que se puede plantear está en el artículo 3, que precisamente establece expresamente la relación entre, o la intervención de las Fuerzas Armadas en las operaciones encuadradas en la Ley 24059. Es decir, todas las operaciones de las fuerzas federales y provinciales del sistema de seguridad interior al que hacía referencia. Esa es una intromisión expresa y completamente ambigua, es decir, se puede intervenir a nivel operacional, es decir, es un concepto extremadamente amplio. Y el otro punto muy cuestionable son los denominados objetivos estratégicos. Dicen que las Fuerzas Armadas, el decreto que modifica el artículo 24, o introduce el artículo 24 bis, dice que las Fuerzas Armadas custodiarán en forma compartida con Gendarmería y Prefectura las fronteras, ríos y objetivos estratégicos que van a ser definidos por el Ministerio de Seguridad y por el Ministerio de Defensa. El punto es el siguiente: ¿en qué consisten esos objetivos estratégicos? ¿Quién los define? ¿Hasta qué punto los objetivos estratégicos no pueden llegar a encubrir intereses mezquinos e inconfesables del partido gobernante y dirigirse expresamente hacia una serie de lineamientos políticos complejos que están ligados en este caso a la custodia de los recursos naturales, que son parte del eje extractivista por el cual está atravesando nuestro país? Estamos hablando fundamentalmente del petróleo, del gas, de Vaca Muerta y de muchísimos otros territorios en disputa en donde están en juego nuestros recursos naturales, y Argentina, como muchos otros países de América Latina, están atravesando por un proceso de neoextractivismo en donde las empresas nacionales o las grandes corporaciones nacionales vienen a nuestro país para explotar nuestros recursos, arrasando con nuestra legislación, arrasando con nuestro patrimonio y arrasando con las comunidades campesinas y originarias que habitan en esos territorios. Es decir, en materia de definición de objetivos estratégicos de defensa nacional, Fuerzas Armadas, seguridad interior e inteligencia, no podemos darnos el lujo de ser ambiguos. Tenemos que ser extremadamente precisos a la hora de legislar estos temas. Y qué mejor que cualquier tipo de discusión sobre estos asuntos pase por el Congreso de la Nación. Es claro que el presidente Macri iba a perder esa discusión, o quizás se iba a exponer a una serie de fracturas internas o discusiones con otros, o necesidad de acordar y de consensuar con otros partidos políticos, y tomó la decisión unilateral de dictar un decreto. Este decreto, como decíamos, tiene este principal problema, que es el problema que rompe con un acuerdo, te decía Héctor, muy importante para la historia de nuestro país, porque de alguna forma este acuerdo democrático nos costó muchísimo construirlo, desde el punto de vista de la recuperación de la democracia y desde el punto de vista de las presidencias que pasaron. Estamos hablando de Alfonsín, Menem, de la Rúa, Kirchner, quizás actores políticos con los que estamos más o menos de acuerdo, más o menos cercanos, pero que en líneas generales preservaron esa idea con el tríptico de legislación, de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia. Macri rompe con todo ese acuerdo político de más de 30 años, y lo cual es verdaderamente grave desde el punto de vista institucional y al mismo tiempo completamente inconstitucional, sin ningún lugar a dudas. ¿Podés ponerte en el lugar de la otra, si existe otro lado de la biblioteca, de cómo se puede fundamentar o cómo lo están bancando a este decreto las personas del gobierno? Bueno, el gobierno lo está bancando de diferentes maneras. La primera manera en que intentó respaldar esta idea fue con la introducción de la ley de derribo, ¿no?, que es de alguna forma la conservación de una pena de muerte encubierta, que fue quizás el primer intento del gobierno nacional. Al mismo tiempo también hubo una suerte de prórroga de un decreto del kirchnerismo, de las últimas presidencias del kirchnerismo, de Cristina Fernández, en donde se prorrogaban algunos de los programas nacionales en materia de seguridad, que eran Fortín 1, Fortín 2, Escudo Norte, Frontera, que eran estos programas de seguridad interior en donde intervenían las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Es decir, yo respeto muchísimo a los actores como el Centro de Estudios Legales y Sociales y muchas otras entidades de las cuales algunos de esos integrantes formaban parte de los equipos de gestión del kirchnerismo. Pero lo que no podemos negar es que durante la última etapa del kirchnerismo ya había problemas específicos, como el que aquí nos enfrentamos, en relación a la intersección, a la intromisión o la mezcla entre los asuntos militares y los asuntos de seguridad interior. Milani y el engorde del área de inteligencia del Ejército, de las Fuerzas Armadas, es un ejemplo de ello, y Proyecto X y las demás investigaciones que son de público conocimiento. Entonces, Macri lo que está haciendo es profundizar esa línea iniciada por el kirchnerismo, sin perjuicio de que quizás las gestiones en materia de seguridad o de defensa las podemos matizar, por supuesto, pero profundiza esta línea derogando este decreto. ¿Cuál es el otro lado de la biblioteca? Las nuevas amenazas.
¿no? La lucha contra el terrorismo, o la guerra contra el terrorismo, o el narcotráfico, que está de alguna forma directamente traída de lo que es un poco Estados Unidos, la política de Estados Unidos que viene sosteniendo hace muchísimas décadas, que era la misma política que de alguna forma sostenía en el marco de la Guerra Fría, en la dictadura militar. Entonces, la doctrina de las nuevas amenazas, el terrorismo, el narcotráfico, es lo que de alguna forma, la complejidad del fenómeno criminal, el fracaso, entre comillas, que se puede incluso leer como metamensaje de la fuerza de seguridad en este combate, que no es necesariamente así, porque en realidad es un fracaso de la política, no es un fracaso necesariamente o directamente de la fuerza de seguridad, es lo que de alguna forma genera el caldo de cultivo para decir que salgan las Fuerzas Armadas a controlar el delito en las calles. Expresamente este decreto no dice eso, pero deja toda una serie de baches y de lagunas y de ambigüedades que posibilitan que un poder discrecional en cabeza de un poder ejecutivo tome decisiones unilaterales, no siempre en el nombre de la República y de la democracia. ¿Cómo se... a ver, cuando uno observa que es tan inconstitucional este texto, como en tu caso, ¿cómo lo plasmas en la práctica? ¿Cuándo es legal, no legítima? ¿Cuándo es legal la intervención de un militar, entonces? Y habría que analizar el caso concreto, pero específicamente, desde mi punto de vista, cualquier intromisión que hoy tengamos de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior puede ser objetada desde el punto de vista legal y constitucional. Cualquier intromisión. Lo que no quiere decir es que después tratemos de adaptar los marcos normativos o tratemos de resolver determinados hechos de coyuntura que revisten muchísima gravedad. Porque tampoco hay que olvidar los hechos de coyuntura, pero los hechos de coyuntura, o en el nombre de esta suerte de idea de terrorismo que tampoco está claramente definida quién es terrorista y quién no es terrorista, Argentina solamente reconoce a una organización terrorista que es la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, que realmente no entiendo qué le pasa por la cabeza a los funcionarios del gobierno nacional que consideran a este grupo de comunidades, a esta comunidad originaria que se defiende con palos y con piedras contra los ataques a poder de fuego de Gendarmería Nacional y que le costaron la vida, y el caso de prefectura, a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. Es decir, este planteo en torno a cómo se utiliza la fuerza en el caso de las agencias de seguridad interior y cómo puede llegar a penetrar el uso de la fuerza completamente diferente de las Fuerzas Armadas, en principio es pasible de algún tipo de objeción en el sentido que te planteaba. Porque eso nos remite a otros problemas, que es el problema de, primero, que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para hacer, o no están capacitadas para actuar en asuntos de seguridad interior. O sea, el uso de la fuerza que hacen precisamente las Fuerzas Armadas es un uso de carácter letal, mucho más contundente que el que hacen las fuerzas policiales o el que deberían hacer las fuerzas policiales. Ese es un primer punto. El segundo es todo lo referido al problema de la definición de los objetivos estratégicos. ¿Quién define los objetivos estratégicos? El campo que hay ahí de discrecionalidad para el Poder Ejecutivo es enorme. Y el tercer punto es que la experiencia comparada del Cono Sur no aconseja esto. Argentina era ejemplo, salvando las disquisiciones sobre el kirchnerismo, Argentina era ejemplo en el Cono Sur a la hora de plantear esta decisión entre defensa nacional y seguridad interior. Con este decreto estamos retrocediendo y nos estamos acercando a las soluciones propuestas por países como Brasil, como México, como Perú y Colombia, cada uno con su particularidad, pero que en líneas generales, a partir de la autorización expresa de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, ha aumentado el nivel de violencia, ha aumentado el nivel de letalidad y ha aumentado el nivel de denuncias por abusos y torturas y muertes ante los organismos internacionales de derechos humanos. Es decir, y al mismo tiempo no han brindado la solución, la solución que de alguna forma predicaba. Exactamente. Esos son problemas estructurales, es decir, la experiencia comparada no nos aconseja, rompimos un acuerdo democrático robusto, quizás el más robusto que tenía nuestra democracia, y al mismo tiempo lo hacemos por decreto. O sea, verdaderamente no se entiende, no se entiende desde la perplejidad a lo mejor de una persona que lo analiza un poco, quizás más desapasionadamente, pero quizás sí se puede entender dentro de lo que es el contexto de la política de seguridad y la política de defensa de Cambiemos, de lo que es la impronta de Patricia Bullrich, de lo que es la impronta del presidente Macri y de buena parte de sus ministros a la hora de plantear una política de seguridad. Y en ese sentido no hay demasiadas diferencias, sin perjuicio de que, reitero, es posible matizar, con la utilización que se hacía del Estado y de los recursos del Estado que en su momento hizo el kirchnerismo.